La isla de Mallorca está llena de atractivos para el visitante, pero además es un territorio muy trenero que en los próximos tiempos aborda importantes proyectos ferroviarios en su capital y la isla, y que te cuento en este vídeo. No hace falta decirlo, la isla de Mallorca, con su capital al frente, es un destino de primer orden, muy especialmente para el turismo, siendo una isla que prácticamente lo tiene todo. Playas de ensueño, localidades espectaculares y hasta una sierra de primer nivel al norte de la isla, pues la zona de Tramuntana esconde numerosos lugares a descubrir, incluso para los aficionados a este mundillo de los trenes, y con Palma de Mallorca afrontando importantes proyectos de cara al futuro sobre raíles, como la nueva conexión con su aeropuerto o el llamado Tren del Levante. Recientemente, el proyecto del tranvía que conectará la ciudad a su importante aeródromo cogía impulso con una partida de 20 millones de euros en los próximos presupuestos generales del Estado para iniciar las obras del primer tramo. Una primera partida que permitirá ejecutar las primeras obras de un proyecto en el que el Estado aportará en total 185 millones de euros, para el que el Govern y el Ministerio de Transportes firmarán un protocolo y un convenio para el desarrollo de dicho proyecto, mientras que en paralelo el Govern seguirá adelante con los trámites de los tramos 2 y 3 de la playa de Palma a Son Espases, que completarán el trazado de esta primera fase del tranvía. Hablamos de un proyecto que desde la isla consideran prioritario y en estos momentos están en negociaciones intensas para recibir financiación europea, que lo incluyó en uno de los proyectos estratégicos de financiación, pero aún sin acuerdo ni cantidad alguna. Un proyecto que incluye la estación del tranvía, ubicándola en un lateral del edificio del parking del aeropuerto. Un tranvía que recorrerá la bahía de Palma de Mallorca desde el centro de la capital balear, concretamente la Plaza de España, con una extensión de 10,8 kilómetros, con 16 estaciones y con paradas en los barrios de Foners, Nou Llevant, El Molinar, Ciudad Jardín, El Col d'en Rebasa y Campastilla, así como el Palacio de Congresos, y que si todo va bien podría estar terminado en 2026. El tiempo de recorrido de extremo a extremo sería de algo más de media hora y arrancaría con una frecuencia cada 10 minutos, unas obras que durarán 40 meses y que deberían empezar, si todo va bien, este mismo año 2023. Este proyecto unirá a la ciudad de Palma con un aeropuerto de gran relevancia y obviamente vital para las comunicaciones de la isla con el exterior, siendo el tercer aeropuerto más utilizado de España, solo por detrás de Barajas y el Prat, y catalogándose como el más rentable de la red española, con unas cifras que superaron en el 2022 los 220.000 vuelos y donde se superaron los 28,5 millones de pasajeros, y que estando a tan solo 8 kilómetros de Palma y con este nuevo tranvía en el futuro, será extremadamente fácil de utilizar. Otro proyecto crucial para la movilidad de la isla es el denominado Tren del Levant, que incluirá 30 millones de euros para el próximo ejercicio, en la que se ha definido como una reivindicación histórica, una dotación inicial que permitirá arrancar el tramo urbano de Manacor. Además, se completará con nuevas partidas de los presupuestos en 2024 y 2025 hasta desplegar 120 millones de euros con los que poder ejecutar este nuevo ferrocarril, proyecto paralizado años atrás. Curiosamente, hablamos de un proyecto que retomaría un tren ya existente en el pasado y que unía Manacor, Sant Llorenç, Son Servera y Artà, ahora vía verde tras su cierre, como muchas otras líneas repartidas por España y que se cerraron. Un proyecto que parece coger fuerza con esos 30 millones de euros y que tiene como horizonte el 2027 para poder estar terminado, y que comunicaría estas localidades con Palma, Inca o Sa Pobla a través de Manacor, donde ahora terminan las vías, destacando el detalle de que se intentará preservar la vía verde actual y por tanto se construirá un nuevo trazado distinto al cerrado en su día, un nuevo recorrido que tendrá unos 30 kilómetros. La isla de Mallorca, al contrario que las principales islas canarias, que repasamos recientemente en otro vídeo del canal, puede presumir de tener una importante red sobre raíles, con varias líneas que unen Mallorca, Inca, Sa Pobla y Manacor, y el trazado especial con Sóller, sin olvidarnos del metro de la propia capital.
La Red de Servicios Ferroviarios de Mallorca, SFM, ha supuesto un resurgimiento de la antigua red de ferrocarriles explotada por FEVE hasta 1994, que estuvo en su día a punto de desaparecer, pero que tras una ardua lucha ciudadana se consiguió impulsar. La longitud de estas líneas es de 85 kilómetros, correspondiendo 70 a las líneas puramente ferroviarias, 8 kilómetros al metro de Palma de Mallorca y 7 kilómetros mixtos, comunicando algunas de las localidades más importantes de la isla, como por ejemplo Manacor y Palma en poco más de una hora, Inca y Palma de Mallorca en 35 minutos y Sa Pobla y la capital balear en algo más de 50 minutos. En cuanto al metro de Palma de Mallorca, hablamos de una red de algo más de 15 kilómetros y medio, con 2 líneas y 16 estaciones que unen la céntrica Plaza de España con 2 vertientes, una hacia la universidad y otra hacia el barrio de Marachí, con una moderna flota de 11 trenes. La línea del tranvía de la que hemos hablado en este vídeo sería algo así como una tercera rama de esa red al partir desde la estación intermodal de Plaza de España, donde ya se unen ambas líneas de metro. Caso aparte son la línea Sóller y el tranvía de esta ciudad. La línea férrea comunica Palma con Sóller, en el norte de la isla, donde además podemos encontrar su tranvía turístico, uno de los trenes más especiales del país, que unido al hermoso marco de esta ciudad, catedral incluida, parece trasladarnos más a Oporto o Lisboa que a una ciudad mediterránea. Además, la línea convencional atraviesa la Sierra de Tramuntana, pasando por Buñola o Sonsardina, ofreciendo en sí misma un recorrido de gran atractivo turístico, seguramente una de las rutas por tren más espectaculares de España, línea privada en su día y que estuvo a punto de cerrarse, aunque afortunadamente no llegó a ocurrir, siendo hoy en día una ruta imprescindible si te dejas caer por la isla y que transporta a más de 1 millón de pasajeros al año. Sin duda una isla puramente trenera y que afortunadamente no solo ha aprendido a preservar su patrimonio sobre raíles, sino a apostar por ampliarlo en el futuro, red y proyectos de los que estaremos muy atentos e iremos informando ante cualquier novedad que surja. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.